crear su cultura educativa. Porque lo que está pasando es que en el marco de un elemento que esta política educativa que está vinculado al acuerdo del Consejo Superior de Educación del 17 de noviembre de 2016, el acuerdo 0764-2016, donde básicamente al director se le impone y se le obliga los lineamientos de una manera verticalista desde el Ministerio Central hasta las supervisiones y de las supervisiones al director. Entonces esto amarra la gestión administrativa de un director para impactar positivamente una institución. Entonces esta idea del centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense es solo eso en la política educativa, es el nombre, de convertir a los centros educativos en el eje de calidad, porque la política educativa no está centrada en el centro educativo, no está centrada en darle al director la posibilidad de ser gestor, solo se le está dando desde la política educativa la única posibilidad de ejecutar acciones, lineamientos, directrices, circulares, y le quitamos toda la posibilidad de ser un gestor educativo, de crear condiciones óptimas dentro de ese pequeño mundo llamado institución educativa. Entonces, en ese ámbito, esa política educativa centrada del Centro Educativo de la Calidad viene a tener varias implicaciones. Una, el director se preocupa por tener el informe al día. Es decir, porque si le llega al supervisor tiene que tener el mamotreto de papel al día con 10.000 evidencias que tienen que evidenciar a los administradores educativos desde la celebración del Día de la Fruta, y lo digo con toda la seriedad del mundo porque es una directriz del ministerio, celebrar el Día de la Fruta, sacarle fotos a las actividades, plasmarlas en un informe, el día del lavado de manos, tienen que plasmar en un informe, el día de la nutrición, plasmar en un informe, y el director se llena de informes, y como él no puede con todos esos informes, también llena a los comités institucionales para que le den evidencias, le envíen el informe, saquen las fotografías, hagan el informe, llenen los cuadros de la calidad, tienen los cuadros de la calidad de la educación, sin ninguna línea real, simple y llanamente la de cumplir para no ser sancionado. Entonces ahí hay un elemento importantísimo que hay que retomar. El otro tema que tiene que ver con el docente de aula, la reforma educativa solo ha generado 2 cambios. Y esta reforma educativa, que desde mi perspectiva no es una política integral, sino que es una política de aparches, ha venido pegándole parches al sistema que el docente recibe a través de los programas de estudio. Los programas de estudio se han convertido, en vez de una herramienta para el desarrollo profesional con los muchachos y las muchachas en las aulas, se han convertido en una verdadera pared, en un muro para avanzar en una realidad educativa que está totalmente descontextualizada de lo que dicen los programas. Y entonces, ante esto, el docente se ve sometido a 4 elementos básicos. Hay efectos de esta política educativa a nivel laboral docente que tienen que ver con lo personal, con lo familiar y en el ámbito educativo con lo profesional y lo curricular. Curricularmente, el docente que lo están obligando a trabajar en un marco de habilidades y competencias, teóricamente hablando, porque se sigue manteniendo un paradigma racionalista y un paradigma constructivista dentro del marco de la política educativa costarricense. Sigue siendo el mismo paradigma de hace 70 años, 30 años, ¿verdad? Es el mismo. Lo que cambian son los programas y la ejecución de esos programas. El docente se convierte nuevamente en eso, en un ejecutor de programas de estudio. Se han cambiado a la fecha 20 programas de estudio. Esas implicaciones de esta reforma curricular van en 2 líneas. 1, los programas de estudio no son coherentes con el tiempo de clase. ¿Qué quiero decir con esto? En primera instancia son programas de estudio gigantes que no responden a la realidad del curso lectivo costarricense, a las horas reales que los profesores imparten lecciones. Porque el profesor está en el colegio no únicamente impartiendo lecciones, está encargado del acto cívico, está encargado del comité del comedor, está encargado del comité de deportes, está encargado del comité de becas, está encargado del comité de evaluación, está encargado y encargado y encargado y encargado. Y además, con un calendario escolar que es parte de la reforma educativa,
con un calendario escolar, para ser muy humanista la educación costarricense, cargado de un activismo exagerado. Todas las semanas hay actividades que son de orden extracurricular, no necesariamente académicas, que sacan al docente fuera del aula. Y eso implica, digamos, no impartir las lecciones, que al fin y al cabo, en el fondo de todo esto, quien está llevando la peor parte es el muchacho y la muchacha estudiante, porque no está recibiendo ni la cantidad de contenidos necesarias, ni la cantidad de tiempo necesaria en el aula, y eso está generando, digamos, una diferencia radical. El otro elemento, además de los programas, tiene que ver con las reformas al reglamento de evaluación, que desde el punto de vista cumplen con lo que la reforma educativa propone, que es centrar el sistema educativo únicamente en el estudiante. Y ahí es donde, desde nuestra perspectiva, vemos, no vamos a decir un error, vemos una incoherencia, porque el binomio que se establece entre docente y estudiantes es inseparable. Es decir, si están centrando la política educativa en un único elemento del desarrollo de la educación costarricense, estamos volcando la balanza únicamente hacia un sector y estamos descuidando este otro sector, que es el sector docente, que si vemos las estadísticas de incapacidades, si vemos las estadísticas de enfermedades psiquiátricas, si vemos las estadísticas que las tiene la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional muy frescas, porque acaba de hacer una investigación sobre el síndrome del quemado, ¿cuántos profesores están pensionando antes, o maestros están pensionando antes de tiempo? Es una práctica que se ha venido dando en los últimos 10 años que antes no se presentaba. El docente se está quemando, como dice esa investigación que hizo la Junta de Pensiones del Magisterio. Entonces, hay una serie de otras condiciones que toda esta reforma, que termina siendo papel, está impactando la salud del docente, está impactando el desarrollo académico del docente. El docente tiene que tener tiempo para una serie de condiciones, pero no para lo que fue contratado. No tiene tiempo para estudiar, para capacitarse, para actualizarse. Y la actualización que ofrece los diferentes entes, como el COLIPRO, como el mismo Ministerio de Educación, son capacitaciones en cascada que ya vimos no están teniendo el efecto que nosotros necesitamos. Allá, desde las oficinas, capacitan a los asesores nacionales a sus asesores regionales, y esos a sus docentes, y el docente queda con unas lagunas terribles y ejecuta ese currículum sin saber si lo está haciendo bien o no. Entonces, esa es otra implicación de esta reforma curricular, que está dentro de esa propuesta, es la capacitación docente continua, que tiene otro elemento, esa capacitación docente, que es la formación inicial del docente. Y aquí el país tiene que tomar cartas en el asunto, porque en el estudio que hace el Estado de la Educación, en este último, nos da un porcentaje desgarrador y preocupante. El 68%, oíganse ustedes, el 68% de los trabajadores que están siendo contratados por el MEP son de universidades privadas, que no tienen ninguna regulación y que tienen currículums diversos y que tienen formación desde los que dan en una simple aulita ya en una cochera de una casa, hasta otros que tienen centros de estudio desarrollados, es decir, y contratan a todos por igual. Y el resto está siendo contratado de universidades públicas, que estamos hablando que es un 38%, si no me equivoco, ¿verdad? Pero de ese 68%, que es lo más preocupante, el 48% lo está graduando una única universidad, que no tiene las mejores características de currículum, ni condiciones de infraestructura, ni bibliotecas, ni acceso. Entonces, esto nos da a dar que si queremos hablar de calidad, tenemos que entrarle también al tema de la formación docente inicial. No podemos con educación continua y con cursitos de 40 horas reponerle a un docente lo que no aprendió y lo que no hizo bien en la universidad. Y eso tiene un efecto directo sobre este eje educativo que es el centro de la calidad. Y por último, para ir cerrando, esta educación para el siglo XXI, basada en habilidades y competencias, tiene dos elementos. Uno, en el área académica, la preparación para la vida, y en el área técnica, la preparación emprendedora. Esas dos condiciones nos están poniendo al docente en el centro de una responsabilidad
para las cuales el sistema no le está dando las condiciones óptimas para el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero preparar a un muchacho para la vida, y yo acabo de hacer la referencia al inicio de mi reflexión, que en este momento el mundo lo andamos en la cartera o en la bolsa del pantalón, es decir, y los chicos de hoy, su mundo es ese aparatito, los colegios y las escuelas no tienen las condiciones tecnológicas ni de infraestructura para que el muchacho y el docente pueda potenciar estas nuevas herramientas del ciudadano del siglo XXI. No existen, no hay conexiones de acceso a internet, no hay condiciones de infraestructura en informática, hay una serie de limitantes, pero los programas se centran, todos los programas de la reforma educativa, matemática, el nuevo programa de estudios sociales, educación cívica, que es educación para la nueva ciudadanía, el nuevo programa de español basado en la lógica, el nuevo programa de vida cotidiana, todos estos cambios de los programas tienen en su fundamentación teórica el uso de las herramientas tecnológicas, las redes sociales y el internet. Todos los programas se fundamentan en eso, pero la infraestructura educativa del país no tiene esas condiciones. No hay acceso a eso. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica unos programas que distan de una realidad totalmente opuesta a lo que los programas proponen? Y por último, tenemos que hablar de que la política dice hay una flexibilización y una gestión del sistema administrativo. En la práctica, esa gestión y esa flexibilización no existe. La directriz es, señor director, aquí está la circular número tal y tal y tal, ejecútela. Señor director, aquí está la directriz tal y tal y tal, ejecútela. Cumpla y además deme las evidencias, porque le llega el equipo a su colegio y tienen que estar todos los AMPOs, todos los archivos, entonces los directores corren con todos los comités para tener al día el papel, y el papel, como dicen, aguanta lo que uno le pone, a saber si realmente lo que ahí se hizo. Entonces eso no nos está garantizando calidad del centro educativo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Hugo, que creo que nos da una perspectiva muy amplia de lo que es ser docente y de lo que implica todo este cambio en la política educativa para ser docente. Nos deja unas interrogantes que vamos a contestar ahora la relación entre infraestructura, presupuesto en relación a la nueva política educativa. Algo que es muy interesante que toca don Hugo acá, está centrado el proceso educativo en la persona. Pensamos en el estudiante, pero el docente y el director, ¿cómo lo incorporamos dentro de esa política? Toca también de manera muy crítica la situación de los directores, al aterrizar la presión del ministerio y los cambios curriculares que hay, la relación entre esos cambios curriculares y la implementación en la realidad. Estas preguntas también las pueden gestionar a través, recuerden que estamos transmitiendo en vivo, por Orotina Online, pueden hacer sus comentarios y preguntas, al final vamos a tener el espacio. Y de hecho también acá le damos el saludo cordial a los compañeros de la Asociación de Directores, de la ADEM, miembros de la Junta Directiva, que también van a aportar su criterio desde esa visión de lo que es el director con las nuevas políticas educativas. Sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a doña Yarit, que va a ver esa visión desde la parte formadora, desde la parte universitaria. Bienvenida, doña Yarit. Bueno, buenas tardes. Un saludo cordial para todas y todos. Quizás para iniciar, yo me voy a referir al documento que se llama Política Educativa, la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Este es un documento que fue aprobado por el Consejo Superior de Educación el 21 de noviembre de 2016 y que fue dado a conocer el 8 de diciembre, de 2017, disculpas, y fue dado a conocer en el Teatro Melico Salazar el 8 de diciembre de 2017. Entonces, es importante aclararlo porque en este momento tenemos varios documentos que circulan como referentes, pueden ser que, como dice el compañero, son texto escrito, pero cómo eso se operacionaliza o se materializa en los quehaceres docentes, y aquí incluyo a los directores, a todos los que participan del hecho educativo. El ministerio tiene la política curricular, que también es muy reciente y que se supone engloba todas las transformaciones que se dieron a los programas de estudio. Eso es importante aclararlo. Y además
tiene este documento, que no sé si lo conocen, que se llama Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular. Estos si bien son documentos, yo creo que muy recientes, porque lo que el ministerio en este caso hizo fue emitir esta política educativa como para englobar todas esas transformaciones que se han dado y tener ahí como el marco conceptual y referencial con los paradigmas que ha incorporado la complejidad, el construccionismo social y el humanismo. Y además de eso, los ejes que ya el compañero pues mencionó alguno de ellos. Esto se supone, ¿verdad?, que fue producto de un proceso participativo donde estuvimos involucrados diferentes instancias, incluidas las organizaciones magisteriales, desde lo que la misma ministra señaló el día de su exposición el 8 de diciembre. Quieras o no, en el caso del país tenemos como antecedentes a todo esto, si ustedes recuerdan, la política educativa hacia el siglo XXI, ¿verdad?, la de 1994, que estuvo vigente, diría yo, hasta que aparece esta, ¿verdad? Y el centro educativo como eje, el Centro Educativo de la Calidad como eje de la educación costarricense, que dice mucho, pero que en teoría, ¿verdad?, en la práctica, pues como ya lo señalaba el compañero, seguimos viviendo los mismos problemas, que ya hasta suena trillado, ¿verdad?, que escuchemos hablar de todo lo que implica para un director apartarse de su liderazgo instruccional y dedicarse más a la parte administrativa, todo lo que significa para el docente el tener que destinar tiempos para comisiones, para entregar reportes. Bueno, creo que eso lo hemos venido diciendo ya por largo tiempo y que es hora de que hagamos algo para ir, creo yo, gestando algunas intenciones que tienen que convertirse en acciones, pero que tiene que ser un trabajo colaborativo. Y un poco yo quisiera pues tal vez hacer una referencia general a lo que está contenido en la política la política educativa, y esta política le da mucha importancia a lo que es los procesos que permitan a la ciudadanía del siglo XXI desarrollar destrezas y habilidades para aprender a lo largo de la vida, en concordancia con los cambios que estamos experimentando en este momento. Habla también de preparar ciudadanas y ciudadanos con un fuerte arraigo nacional, pero con una visión planetaria, que ya también lo señalaba Hugo. Y así que puedan ser capaces de aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, en todo lo que hacen, en sus proyectos personales. Plantea también la capacidad para entender y actuar sobre la realidad cotidiana y poder incidir de forma propositiva en los problemas como el desarrollo sostenible, la equidad social y el respeto a la diversidad. Esto también está escrito en esta nueva política y contempla también otros tópicos como la importancia de la formación inicial docente y la formación permanente, que creo que en la política eso es un elemento para mí importante destacar para el caso nuestro como universidad, como Escuela de Ciencias de la Educación, que en la otra política no se hacía referencia a la educación superior universitaria, ahora la menciona, la incluye como uno de sus apartados y referida a la calidad y a la rendición de cuentas, que en algún modo el Estado tiene que, en este sentido, dar seguimiento a lo que se está haciendo en materia de formación docente en el caso de las universidades, y creo que eso no aparece en la política educativa hacia el siglo XXI, y me parece conveniente que se haga referencia a ello porque forma parte de todo el complejo tramo del sistema educativo costarricense. Yo creo que todo esto que he citado y que el compañero Hugo bien mencionaba, todos estos elementos, todos estos que en la política educativa
se connotan como ejes y como propuestas o acciones, nosotros las hemos venido escuchando en todas las declaraciones internacionales, en la Agenda 2030, en la Declaración de Buenos Aires. Entonces, yo puedo decir que para el caso nuestro, hablo de la Escuela de Ciencias de la Educación, lo que está contenido ahí no nos resulta nuevo. Es parte de lo que se discute en las agendas internacionales, en la UNESCO, en la ONU, todas estas organizaciones internacionales. Sí, creo que no podemos perder de vista que esta política educativa ya posicionada constituye un insumo en la Agenda Nacional de Educación. Entonces, todo lo que alrededor de ella se teje, pues tiene que ser analizado desde esta perspectiva, y las posturas críticas que asumamos, pues evidentemente tienen que ser argumentadas desde las mismas experiencias de quienes estamos vinculados, en este caso con la formación docente, que también implica pues tomar en cuenta lo que dicen los actores, los protagonistas del acto educativo. Yo creo que en el caso nuestro, y aquí me coloco en el plano de la formación de docentes, nosotros tendríamos que conseguir que nuestros estudiantes tengan la claridad epistemológica y teórica respecto del contenido de estos documentos que tiene el Ministerio de Educación, que puedan comprenderlos y que puedan también asumir una postura crítica desde lo que está ahí planteado, pero que puedan hacerlo con argumentos profundos y convincentes, ¿verdad? Que puedan entender por qué esto sigue siendo más de lo mismo, por qué hay de nuevo, qué transformaciones pues implicaría si asumo una postura desde el paradigma de la complejidad, por ejemplo, que es el que se ha incluido como nuevo dentro de esta propuesta. Y en el caso de los estudiantes nuestros, es muy importante que podamos desarrollar en ellos las competencias para que puedan estar alertas en cómo esto se materializa o cómo esto se entiende de las acciones que el Ministerio de Educación está desarrollando. En todo caso, yo creo que a la Escuela de Ciencias de la Educación, como formadora de docentes, independientemente de la administración que esté en el gobierno, ¿verdad? Nos correspondería seguir trabajando con mucha fuerza el ofrecer una educación de calidad a quienes se forman como docentes. Yo creo que quienes se forman como docentes deben ser las mejores personas en todos los sentidos, y eso evidentemente no nos está ocurriendo, ¿verdad? Ahí tenemos que trabajar muy fuerte. Yo enseguida voy a plantear algunas de las acciones que desde mi perspectiva considero que nosotros como formadores de docentes pues deberíamos de tener en cuenta en un plano muy amplio, porque independientemente de cuál sea la política que está vigente, nos interesa partir de lo que los estudiantes nuestros pues deberían de apropiarse, ¿verdad? Como herramientas y conocimientos que les permitan enfrentar todos los desafíos que haya que enfrentar. Entonces, yo he escrito algunas se derivan de la misma experiencia en mi puesto como directora de la escuela, y creo que dentro de las acciones que puedo mencionar están varias. Una es dotar al docente de los conocimientos y las herramientas necesarias para cuestionar sus prácticas y para innovarlas y producir conocimiento a partir de ello. Eso es una parte para nosotros como formadores de docentes muy importante. O sea, nosotros tenemos que conseguir que los docentes puedan tener capacidades para aprender continuamente, para aprender de los otros y con los otros, porque eso es un poco, nos está ocurriendo que ahora como que todo el mundo está muy en solitario, a pesar de las redes, la gente está como muy sola, y que también nos garanticemos, y no porque ya hasta es como un estribillo,
y a veces me da pena decirlo igual, pero es potenciar ese aprendizaje a lo largo de la vida. Yo creo que eso es una pretensión que viene de Jacques Delors, ¿verdad? Con la educación encierra un tesoro y que se arrastra en todas las declaraciones internacionales y desde luego las nuestras. Y bueno, nosotros tenemos que apostar por la adopción de posicionamientos epistemológicos, ontológicos y éticos poderosos que permitan la comprensión de los fenómenos educativos en su complejidad, pero sobre todo, pienso yo, en función de los fines de la educación, que serían, bueno, la vida en paz, el desarrollo de las personas y de las colectividades. Eso es un poco utópico, pero es un poco en lo que hay que trabajar mucho, ¿verdad? En estos tiempos donde se privilegia el individualismo y la falta de solidaridad, es necesario hacerlo. Debemos también prestar atención a los profesores que tenemos en nuestras facultades, porque son los que forman a los docentes y tenemos que tener en cuenta que debemos formarlos para formar docentes. Y esto debe hacerse de acuerdo con las características del estudiantado. En el caso nuestro, no solo de técnicas de estudio a distancia o virtuales, como sería, ¿verdad?, en el caso de la UNED, sino en el perfil del estudiantado y del acompañamiento adecuado para sus realidades. O sea, necesitamos docentes más cercanos a sus contextos, a sus comunidades, y aquí incluyo también a los directores y directoras. Híjole, no voy a poder terminar con todas. Bueno, a mí me parece también que es necesario promover la extensión y la investigación en un espacio al menos en cada nivel de grado. Nosotros pues hemos venido discutiendo que tenemos debilidades importantes en la formación en lo que respecta a eso que queremos conseguir, que los docentes sean investigadores de su propia práctica y que a partir de ahí puedan transformarla y puedan producir conocimiento, ¿verdad?, que sería muy valioso después compartir con sus colegas, y que esto tiene un poco que ver con la propuesta bastante ya de años atrás, con lo que decía Giraud, ¿verdad?, los profesores como intelectuales y cómo esto no deja de perder vigencia en este sentido. Esto también lo relaciono con nosotros que formamos docentes, porque sí creo que sin un cambio sustantivo en el personal responsable de la gestión académica de las universidades, es muy difícil pensar en mejoras sustantivas en la formación docente. O sea, nosotros también como formadores tenemos que estar alerta a los cambios, estar pendientes de las nuevas tendencias y acompañar a nuestro estudiantado en todo su proceso. Debemos integrar o incluir en los planes de estudio asignaturas o contenidos relacionados con el diseño universal de los aprendizajes, herramientas para integrarse al mundo, el uso didáctico de las tecnologías, metodologías participativas, posibilidades diversas para el acopio de evidencias de aprendizaje con el empleo de opciones evaluativas no tradicionales y el desarrollo de conductas prosociales y el manejo de las emociones. En esto hago énfasis porque estas intenciones tienen que permear el trabajo que el docente realiza con sus estudiantes, o sea, la formación que damos y cómo esto luego se traduce en la formación con sus estudiantes. Eso es para nosotros muy importante, y también no perder de vista que quienes somos docentes y quienes se están formando como docentes tienen una responsabilidad social con el país. Eso no se puede perder de vista. Como no me queda mucho tiempo, voy a referirme a esta que me parece que es quizás de las intenciones que yo siempre he añorado. Si pienso en los diferentes puestos que he tenido en el Ministerio de Educación y ahora acá en la UNED, yo creo que como universidades debemos potenciar la instalación de espacios de diálogo transformador con el Ministerio de Educación y con las demás organizaciones magisteriales. Pero esto
pienso yo que para que sea una realidad tiene que convertirse en una política y potenciarse para que se consolide como una realidad, no como un espacio que siempre va a perder sentido en la trivialidad cotidiana de nuestros quehaceres, porque a veces decimos, sí, vamos, y pasa con el espacio en CONARE que tenemos quienes somos responsables de las áreas de educación, sí, vamos a hacer esto juntos, pero después nos perdemos en nuestras agendas y eso que íbamos a hacer juntos lo terminamos haciendo individualmente. Entonces, esa conciencia sí la tenemos, pero no logramos concretarla en ese sentido. Podemos, desde luego, aprovechar el espacio que tenemos en el Consejo Nacional de Rectores. Aquí, para el caso de las universidades, podemos conseguir que en los consejos universitarios este asunto de la necesidad de diálogo permanente con las organizaciones magisteriales y con el MEP sea parte de nuestro quehacer, que esté incluido ahí y que podamos trabajar colaborativamente y en forma articulada, porque eso no lo hacemos y yo creo que si nos juntamos realmente conseguiríamos resultados sorprendentes. Y creo que esto no lo hacemos o no lo conseguimos, esto es lo que yo he visto, no lo logramos concretar porque, por los juegos de poder. Entonces, pese a que todas y todos estamos interesados en que la educación mejore, no tenemos como eso pegado en la piel. Entonces, y esto que estoy diciendo pasa por pensar necesariamente en la formación docente y en la educación que estamos ofreciendo al estudiantado del país. Bueno, tenía otras, pero no las voy a poder referir. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que la educación es un proceso de vida y no la preparación para ella. Entonces es como un asunto de todas y todos. Y gracias. Muchas gracias a doña Yarit por su participación. Yo creo que toca asuntos claves, medulares, ¿verdad? Uno importante, cómo generar esa sinergia, esa unidad de todos los actores educativos, que creo que cada quien está haciendo ese trabajo segmentado, ¿verdad? Y genera algunos mecanismos importantes. También ese rol que tienen las universidades, ¿verdad? Generar docentes y administradores educativos, no reproductores de la lógica, sino productores, innovadores, con capacidades críticas, que es una tarea permanente que tenemos las universidades. Y pues también nos habla muchísimo de la importancia de esa responsabilidad de las universidades en la formación, pero nuevamente uniéndola a ese diálogo conjunto de todas y todos los actores del sistema educativo. Son muchos los retos, como lo plantea doña Yarit, ¿verdad? Más las tareas que tenemos para fortalecer esa política educativa y la realidad del país. Le vamos a dar la palabra a don Jorge Quesada, sociólogo e investigador de Colipro, quien va a hacer referencia a la visión que tiene desde el colegio profesional el cambio en la política educativa. Don Jorge. Recordamos que estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Y ahora pueden hacer las consultas correspondientes también. Ya vamos a continuar con la charla, un detallito técnico. Ok, escuchamos a don Jorge Quesada.
Y ahora sí tenemos la presentación. Vamos a escuchar a don Jorge Quesada por ese detalle técnico. Lo vamos a tener de pie para que pueda ver la presentación. Adelante, Jorge. ¿Verdad? Ya vamos a retomar la presentación a las compañeras y compañeros que nos siguen a través de la plataforma de Orotina Online. Y tenemos varias consultas que ya vamos a transmitirle acá a nuestros panelistas. Pedimos las disculpas correspondientes y ahora sí vamos a escuchar por tercera vez y definitiva a don Jorge Quesada. Jorge, adelante. Uno. Muy buenas tardes. También agradecer y mandar un cordial saludo a las compañeras de la Escuela de Granadilla Norte, que todo el personal del centro educativo está siguiéndonos en la transmisión a través de la plataforma Facebook, y el plantel educativo están reunidos, según me dijeron, en el laboratorio de cómputo. Que un aspecto importante entonces es que me mencionan que no tienen acceso al Facebook en el laboratorio de cómputo. Entonces no pueden hacer la transmisión cada una. Es decir, es un poco como para que pensemos estas tensiones, estas múltiples tensiones y las brechas digitales entre llevar lo discursivo a la práctica. Me parece que son como aspectos interesantes para plantear. Un poco la presentación yo la había planteado y le pongo, pensemos en un título interesante. Pensemos en las tensiones alrededor de una implementación de cualquier política, y en este caso la política educativa. Es decir, toda acción de gobierno, toda acción de Estado o toda inacción de gobierno o inacción de Estado va a generar múltiples tensiones, porque hay múltiples actores que se ven de alguna u otra forma más beneficiados que otros, porque estamos en una territorialidad la cual exhibe desigualdades. Entonces no es lo mismo llevar a cabo esta actividad aquí en un centro académico donde tenemos, Daniel, ¿cuánto tenemos de ancho de banda en este momento? Donde tenemos 70 megas, que estar en un centro educativo donde nos están llegando 1 o 2 megas.
Eso es nada más como para que pensemos en estas múltiples espacios y particularidades de lo educativo o de lo que ocurre en torno a lo educativo. Un poco cuál es el objetivo que queríamos plantear hoy cuando estábamos organizando la actividad, y es un poco este tema, comenzar a incentivar las discusiones sobre estas tensiones y cómo estas tensiones se estructuran en la implementación de las políticas educativas y fundamentalmente hacen y realizan la profesión docente. Es decir, porque la profesión docente se construye en un contexto, que este contexto es histórico, político, económico, lo sabemos, pero estas tensiones también permean las discusiones de la propia profesión docente. Y yo creo que aquí hay un tema que lo plantea Yaret también, que es necesario promover el diálogo acerca de estos desafíos pendientes, pero también considerando las múltiples voces que hay en torno a lo educativo. Es decir, lo educativo como un campo, esto que mencionaba Ordio, es un campo de poder. Entonces, en todo campo de poder hay actores, hay múltiples actores, los actores magisteriales que son diversos entre ellos, hay sectores, fracciones dentro de los mismos grupos magisteriales. Están las organizaciones profesionales, colegio de licenciados y profesores, pero también está el colegio de orientadores y están creándose otros colegios profesionales por ahí. Y también están las universidades, que están el sistema educativo estatal y el sistema educativo privado. Entonces, hay múltiples actores, pero no solo eso, porque está la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, que está con la Subcomisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que es un actor educativo, que esto es interesante porque hay que ver los perfiles de quienes van a estar en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Yo creo, probablemente voy a atreverme, pero voy a constatar el dato posteriormente. Podría ser que esta Asamblea Legislativa es la que menos está conformada por educadores. Esto es interesante. Los educadores siempre han participado históricamente en los procesos parlamentarios. Y en esta Asamblea Legislativa creo que solo hay tres docentes. Entonces va a ser interesante la conformación de esa Asamblea. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque dictan política pública en el tema educativo. Es decir, la política de reforma de la educación dual va a pasar por ahí, por ejemplo. La aprobación de la educación dual como política de Estado va a pasar por ahí. Todos los temas de los múltiples programas de atención social necesarios para mantener y darle viabilidad, digamos, a que grupos de población vulnerables permanezcan en el sistema educativo, pasan por ahí. Digamos, pasan porque aprueben el programa Avancemos, por ejemplo, sostenibilidad del programa Avancemos, etcétera, etcétera. Pero también está el Consejo Superior de Educación, que es el ente rector constitucionalmente. Pero también está la ministra, en este caso el ministro de Educación Pública, que puede ser un actor que no necesariamente es el mismo actor dentro del Consejo Superior de Educación. Entonces, ok, ¿para qué lo traigo a colación? Porque veamos que es un campo realmente de poder, lo educativo, y la implementación y lo que se define en una política educativa pasa por estos múltiples actores, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario y es fundamental promover el diálogo. En este tema, digamos, de la política educativa, centro del proceso educativo, sujeto y transformador de la sociedad, yo voy a discutir básicamente 3 niveles. En el primer nivel vamos a estar hablando sobre esto que llamamos políticas de la profesión docente, que es todo un área de estudio que en América Latina se ha desarrollado, pero oh wow, en Costa Rica no ha existido una discusión integral de políticas públicas en temas de profesión docente. Y ahorita les vamos a explicar un poco como cuáles son esos ejes. Un tema que es fundamental y lo han traído las 2 exposiciones anteriores mías es el tema de la gestión educativa. Es decir, estamos realmente, por lo menos en los últimos años, hemos vuelto la mirada al tema de lo que es la gestión educativa y comenzarla a discutir. Porque muchos los estudios, ¿qué es lo que nos dicen? Que una gestión en un centro educativo marca la diferencia para incentivar procesos de aula, para generar procesos transformadores, para generar procesos de vinculación con la comunidad, para generar procesos de gestión curricular en currículos que las múltiples agendas internacionales, como lo menciona Yarit, nos llaman a hacer los currículos contextualizados. Y eso solo es posible con una gestión de centro educativo.
Y finalmente, un tercer, digamos, como espacio de discusión, es esta idea de la coherencia de las múltiples transformaciones en lo educativo en sus niveles y dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hay toda una política de Estado de inclusividad, de fomento a temas de derechos humanos, eso impacta necesariamente, ya sabemos que hay unas directrices con respecto a cómo, a cómo generar procesos de inclusión, inclusividad con poblaciones. Anteriormente las teníamos, digamos que las políticas de Estado no estaban orientadas bajo un enfoque de derechos humanos, es decir, por ejemplo, el ejemplo claro es esta idea de eliminar las aulas integradas y pasar a procesos de inclusividad en una gestión de aula. Entonces yo me pregunto cómo va a ser un docente para tener yo soy un poco, las estadísticas nos dicen que ha bajado entre 25 los estudiantes de aula, 25 y 35, entonces no sé cómo, es decir, esta idea de implementar esto me genera mis dudas y va a ser interesante las propuestas que pueda generar la nueva administración de pensar cómo un docente va a atender entre 25 y 35 estudiantes y aparte de esto, tener por ejemplo un compañero o compañera con síndrome de Down, es decir, tener multiplicidad y comenzar a trabajar con la diversidad. Es que realmente suena maravilloso en términos, realmente suena maravilloso en la parte académica el tema de trabajar con un enfoque de diversidad, pero operativamente esto es un poco más complicado, inclusivo en un contexto, genera, digamos, como ciertas. Entonces, a esto me refiero con las tensiones de la implementación de una política educativa, porque también hay que tener claros que esta política que saca el gobierno el año anterior, en realidad lo que viene es a ponerle nombre a un conjunto de transformaciones que se vienen generando por lo menos en las últimas 2 administraciones. Yo creo que eso hay que ponerlo claro. Y fundamentalmente, y doña Sonia realmente como profundiza esta serie de transformaciones que en el fondo son bastante progresistas, es decir, en el fondo están cumpliendo con una agenda de derechos humanos y con una agenda, digamos, de pensar los sistemas educativos de una forma más compleja y no solo brindar un servicio universal de educación. Entonces vamos en el primer tema, que es el tema de las políticas docentes, aquí marcamos 4 ejes, o fundamentalmente se marcan 4 ejes. El primer eje es el tema de formación docente, el segundo eje es de reclutamiento y selección de personal, el tercer eje es lo que llamamos el ejercicio de la profesión docente y finalmente está el eje de desarrollo profesional docente. Y aquí es donde el Estado tiene que sentarse a pensar cómo articula esto, porque es que realmente se están dando iniciativas de transformación y de cambio, pero de una manera desarticulada. Bueno, no se piensan como una política pública de la profesión docente. Entonces, por ejemplo, en el tema de formación inicial docente, fundamentalmente tenemos que comenzar a hablar de temas de las pruebas vocacionales. Pues finalmente también estas pruebas vocacionales le permiten a las carreras o a las universidades llevar una trazabilidad y orientar sus programas y sus propuestas de estudio. Es decir, si yo estoy recibiendo una población, ¿cómo oriento, digamos, mis programas de estudio con estas pruebas vocacionales? Es interesante, hay carreras que acá lo están haciendo, por ejemplo, la carrera de arquitectura, y hay otras que vienen por ahí, eso en la Universidad de Costa Rica. También, pero tenemos un contexto complicado, porque lo que tenemos en este momento es una dispersión en las carreras de educación. El Estado fundamentalmente soltó una labor constitucional que tiene. El Estado tiene que dictar la carrera magisterial. Eso sucede en la mayoría de los países de América Latina. No sé ya si conocen algún país en donde el Estado nacional no dicte la carrera. En Italia. En general el Estado es el que dictamina cuál es la carrera magisterial, porque fundamentalmente nos hemos desarrollado en contextos en donde los estados nacionales tienen la rectoría sobre la carrera magisterial. Entonces
tiene una rectoría sobre el currículo, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una discusión que hay que hacer con distintos actores, es una discusión muy distinta a la que hay que hacer con el sistema de universidades estatales, porque hay un tema de autonomía universitaria, pero también hay que hacer una discusión por aparte y que dialoguen con las universidades privadas. Fundamental algo, voy a apurarme con esto, porque ya no me dio tiempo. Hay un tema que es que la formación inicial tiene que estar más cerca de las aulas, eso es fundamental, totalmente. Y aquí hay algo interesante que hemos comenzado a analizar en Colipro, y es darle otra vez prioridad a la práctica docente, a la práctica supervisada. Porque aquí lo que nos encontramos es una gran ruptura entre la coordinación que tienen que hacer las carreras universitarias con el Ministerio de Educación Pública. En realidad no hay ningún espacio de articulación en ese sentido. Entonces las y los estudiantes tienen que ir a jugársela a ver dónde hacen su práctica supervisada, etc. Esto debería ser una política de Estado. Y aquí me lleva al otro tema, que es reclutamiento y selección de personal, porque no tenemos procesos de inducción docente. Es decir, el ente de Estado, Ministerio de Educación Pública, no ha generado una política de inducción a la profesión docente. Entonces tenemos muchos, me acuerdo hace tiempo que hemos hecho una investigación, como los docentes que tienen 1 o 2 años, prácticamente están caminando a ciegas o siguiendo consejos de su cuerpo, del cuerpo docente, pero sin un acompañamiento institucional. El tema de reclutamiento y selección de personal es fundamental, el tema de los perfiles, pero más allá de esto, que tiene que ver, por ejemplo, con la universalización de la malla curricular en primaria, el tema de cómo construimos un proceso de reclutamiento y selección que responda a las necesidades territoriales. No podemos seguir teniendo docentes que viven en Guanacaste y están dando clases o en Limón, el desarraigo cultural es uno de los grandes limitantes que tenemos para construir centros educativos que le den arraigo cultural a las poblaciones en las cuales se desarrollen. Por ahí es un tema, desgraciadamente no me dio tiempo en la exposición. En el ejercicio de la profesión docente, yo creo que hay que abrir la discusión sobre lo que significa el buen desempeño docente. Porque si lo abrimos en un marco de discusión de crisis fiscal, lo dije mal. Vamos a ver, en el tema del buen desempeño docente, tenemos que pensar que realmente el buen desempeño docente no se construye individualmente. Pues en la política educativa está esta idea de las comunidades de aprendizaje. En los países que han sido exitosos, realmente el cuerpo docente es aquel que se construye en colectivo, aprendiendo de cómo construimos entre docentes un proyecto educativo, involucrando toda esta idea de las actividades co-curriculares, etcétera, etcétera, porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una discursiva que fomenta la práctica colectiva, pero que termina evaluando la práctica individual. Entonces aquí hay un desfase y otras tensiones que son interesantes. Yo creo que hay que comenzar a trabajar digamos, y cambiarle el sentido a lo que es un buen desempeño docente, no solo desde una visión individualista, sino también, digamos, desde una visión de centro educativo, como un centro educativo fomenta, planea y prioriza, digamos, desempeños, construcciones de procesos educativos colectivos. Y finalmente, en el tema del desarrollo profesional, me parece que aquí hay que pensar la política nacional de formación continua, hay que dejar de un lado, digamos, el tema de las capacitaciones en cascada, pero es fundamental el apoyo docente, es decir, es fundamental el acompañamiento. Entonces aquí hay que repensar la función de los asesores regionales y aquí hay que repensar, retomar la figura de los coordinadores académicos en los centros educativos. Todos sabemos ¿qué terminan haciendo los coordinadores académicos en las instituciones? Asistiendo al director. Cuando la figura de coordinador académico es fundamental para construir esta idea de una gestión curricular.
porque no podemos seguir pensando la gestión educativa como una gestión administrativa. Fundamentalmente un proyecto de investigación que tenemos acá en la UNED y Colipro, hemos visto que es necesario pensar tres momentos de la gestión educativa: la gestión comunitaria, que está muy incorporada en la política educativa, la gestión administrativa y la gestión curricular. Es decir, realmente la gestoría de un centro educativo pasa por esos tres niveles, porque nos están, decir, si la transformación curricular va por pensar currículos contextualizados y que respondan y generar procesos educativos significativos con la población estudiantil, solo podemos pensarlo contextualizando esto, pero es necesario entonces que el centro educativo se abra a estos y abrirse de una manera que propicie diálogos interesantes con otros actores comunitarios y que piense, digamos, los problemas de la comunidad y cómo los estudiantes pueden darle pueden darle soluciones a las distintas problemáticas. Esto es muy complicado pensarlo, por ejemplo, en un colegio nocturno, donde tenés que tener a la patrulla al frente del centro educativo, que es decir, es el máximo. El espacio de seguridad con costo cubre las paredes y lo que la patrulla pueda cubrir. Entonces, y esto es muy distinto pensarlo en la ruralidad o pensarlo en la urbanidad. Es decir, entonces, cómo los grandes discursos de política educativa se territorializan, ese es uno de los mayores desafíos. Y finalmente, ya voy a terminar con esto, en la coherencia de las reformas, en cómo darle coherencia a las reformas a esos niveles y dimensiones, a mí me parece que hay que discutir algo que aquí es fundamental. ¿Cómo llevamos una contextualización, cómo esta múltiple tensión entre la contextualización del currículum, pero finalmente nos encontramos con una estandarización evaluativa, llámense pruebas de bachillerato? Entonces, cuando uno habla con docentes indígenas, esto es muy interesante porque entonces ellos hacen un gran esfuerzo por contextualizar su currículo, pero finalmente los estudiantes y compañeros indígenas van para una prueba estandarizada que es como la punta de lo que es el occidente, ¿no? La modernidad capitalista es finalmente procesos de estandarización, ¿verdad? Pero entonces los compañeros realmente, los docentes indígenas, yo creo que hay que hacer ahí como una investigación bastante, hay que meterle cabeza, ¿verdad? Porque pasa exactamente lo mismo con la educación para jóvenes y adultos, es esta idea, digamos, de reconocer todo un cúmulo de experiencia de vida que trae conocimiento, pero finalmente los compañeros de educación para jóvenes y adultos tienen que hacer una prueba estandarizada a nivel nacional. Y termino con el último tema, ya con esto para finalizar. No me voy a abusar. No, gracias, Jorge. Te vamos a dar el chance más bien ahora para que hagas el cierre con esa idea. Ok, listo. Bueno, Jorge de Colipro nos plantea a nosotros de manera muy crítica, ¿verdad?, que el sistema como tal está descontextualizado en términos administrativos, en términos de la gestión curricular, en términos de que el sistema educativo es un espacio de luchas, de confrontación de intereses, ¿verdad?, y no hay unidad de todos los actores. Creo que en ese sentido, pues, toca un tema muy delicado, ¿verdad?, que fue la descentralización del sistema educativo desde los años 80, donde el Estado entrega el sistema educativo como una oferta más, como un servicio más, y desde ahí hemos venido viendo un retroceso en esos indicadores educativos. Son 10,000 docentes que se gradúan anualmente. Hay una política educativa, hay una planificación educativa. Ahora creo que Jorge aborda de manera muy crítica en todos esos niveles ese espacio. Vamos a proceder con el diálogo, compañeras y compañeros presentes acá. Primero, de manera muy concreta les vamos a pedir que se presenten, quién son, de dónde son, y la pregunta general. Luego vamos a hacer las preguntas, que también tenemos varias preguntas planteadas a nuestros panelistas desde de la gente que está conectada. Entonces vamos a ver si acá los compañeros y compañeras presentes, no sé si alguno quiere hacer algún comentario o pregunta en la parte de atrás, después vamos por aquel lado con don Eduardo. Se presentan y la pregunta, por favor, y a quién se la dirige. Sí, buenas tardes, Adrián Solano, acá de la UNED. Quería tal vez preguntarle a Jorge, ¿cómo ve
digamos, a mí me queda debiendo un poco la política educativa cuando no se toma en cuenta la ruralidad. O sea, por ejemplo, ¿qué nos dice de esos centros unidocentes, ¿verdad? O sea, ¿cómo se atiende cuando lo vemos, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que habla de equidad y de educación de calidad. Entonces, como que se invisibiliza la educación rural. Muchas gracias a don Adrián. Vamos a escuchar otra pregunta. Más bien hacemos un recorrido por todas las preguntas y después más bien la devolución. A este lado, Eduardo. Comentarios, sí, claro. Yo espero que no me tenga que decir como Jorge, es la última, nada más, ¿verdad? No, nada más es lo siguiente. A mí me parece que, bueno, ha sido muy acertada la participación de Hugo, de Jorge, de Yarit, ¿verdad? En términos de la situación que se refleja con respecto a esta política educativa. Realmente el gran problema, yo lo puedo hablar desde secundaria, no lo puedo hablar desde primaria. Por ejemplo, es incongruente una política educativa con un examen de bachillerato. O sea, nada que ver, porque como usted dice, investigar en la práctica significa salirse de un programa incluso para contextualizar lo que el saber para las soluciones que decía Jorge en la sociedad. O sea, no puede estar usted esperando o con la ambivalencia de estar dando un programa para después ser evaluado en una prueba estandarizada. Eso no. Después, la otra situación son los asesores regionales y los asesores nacionales. O sea, eso debe cambiar. Los asesores deben de ser asesores, realmente estar investigando en la mediación pedagógica, enseñar a los compañeros a actualizar ese tipo de situaciones, pero no llegar como espías a ver qué está haciendo mal un compañero, ¿verdad? Eso me parece que… Y después las famosas visitas colegiadas que son un ampo como este vuelo para revisándole a todos. Eso es de la prehistoria, me parece a mí, ¿verdad? Con todo el respeto, ¿verdad? Que se merece el asunto, pero me parece que eso ya hay que ¿cómo se llama?, que superarlo. Me parece que también esto de la calidad de la educación se enfocó mal, incluso le ponen 18 reactivos, ya como química más o menos, como una clase química, y usted tiene que hacerlos y evidenciarlos, ¿verdad? 28 criterios, 28, perdón, me faltaron 10, pero podrían ser más, ¿verdad? De acuerdo, pero es que eso no nace del seno de la institución educativa, nace de una imposición desde arriba diciéndole que tiene que hacer tantos criterios. A mí, exacto, a mí me parece que eso debe modificarse. O sea, ¿quiénes son los que deben de poner el criterio? Por ejemplo, yo decía, en un colegio secundaria, bueno, debe ser la promoción, la exclusión, incluso otro elemento podría ser cuánto usted ha podido penetrar en el asunto de las TIC y la robótica y toda esa cuestión en el aula, cuánto ha podido permear, ¿verdad? Es algo diferente porque estamos preparando, es que es una injusticia lo que estamos haciendo en este momento, estamos preparando gente para algo que no va a existir en el momento que se vayan a graduar. Entonces, ¿qué ha hecho la educación para superar eso? Ahora, somos demagogos porque nos suscribimos a ciertos tratados y no preparamos a la gente. O sea, ¿cómo es posible que hagan bueno, yo digo, disculpen si estoy ofendiendo a alguien, pero digo que es una injusticia incorporar a una persona en una aula regular? Creo que le estamos causando frustración en vez de ayudarle. A mí me parece que la gente que tiene problemas cognitivos debe tener la mejor educación del mundo y los mejores elementos para poder salir adelante. No le estoy diciendo que no pueda. O sea, lo que le estoy diciendo es que más bien en vez de incorporarlo ahí, debieran de tenerlos en lugares, estar en lugares donde está educación individualizada, con psicólogos, con expertos para tratarlos de que se puedan incorporar a la sociedad. Aquí lo que estamos haciendo más bien es perjudicándolos, me parece a mí desde mi perspectiva y la historia que tiene uno en educación, ¿verdad? Entonces, porque se firmó el convenio, entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que desaparecer todo lo que es la educación especial e incorporarla a las aulas. A mí me parece que eso es, no sé, desde todo punto de vista me parece que es una crueldad a mí.
¿verdad? Perdón, pues, tal vez puede ser que el de otra perspectiva sea diferente, pero yo lo veo así. Luego, la otra situación que me parece es que, bueno, ahora nos tienen en la OCDE, en la otra, en todo nos tienen, ¿verdad? Esta misma política educativa, compañeros, es que es una falta de respeto a los que estamos en el aula, a los que hemos trabajado, a los que hemos batido barro. ¿Por qué? Porque viene desde arriba, nunca se le pide a ninguno de nosotros participación en esta situación, y creo que nosotros tenemos bastante experiencia en esto. Lo 8, una política educativa tiene que ir totalmente enlazada con el desarrollo del país. Y un país como el nuestro, que no tiene absolutamente ningún norte, si no hay un norte para el desarrollo del país, no puede haber un norte para la educación. ¿Para dónde vamos? El país tiene que decir para dónde vamos. ¿Cómo vamos a hacer algo ahorita si dicen que el déficit fiscal no deja hacer nada? Entonces, ¿cómo se comen esas cosas, verdad? Es un poco para cerrar, digamos, lo que estaban conversando los compañeros con mucho tino, en el sentido de que desde el terreno de juego, eso es lo que pensamos nosotros. Entonces, ese era el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a don Eduardo. No se presentó don Eduardo, ¿verdad? Director. Eduardo, presentate, por favor. Yo soy Eduardo Arahona Valverde, vengo de Atillo, del Liceo Edgar Cervantes, pero conocido como Nuevo Atillo también, o Edgar Cervantes. Tengo 23 años de estar en ese colegio, con mucho orgullo, en verdad, y con una población muy linda. Muchas gracias, Eduardo. Cerramos con algún último comentario, alguna pregunta acá desde la sala. El compañero, la compañera acá. Bueno, 2 preguntas para hacerlo concreto, porque tenemos varias preguntas en línea. La compañera acá al frente. Ingrid, perdón. La compañera. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy parte de la directiva nacional de APSE. Bueno, preguntas creo que quedan un montón, pero no sé si lo mío se enfoca en pregunta o comentario. Dice don Jorge, por ejemplo, que bueno, que siento que se nos endosa a los docentes la responsabilidad de una política educativa para la que no estamos preparados. Nos habla de una colectividad cuando tenemos que formar a los estudiantes a través de competencias, que nos lleva a un sistema netamente individualista, porque es por mi competencia, por lo que yo puedo hacer, por lo que yo logro, y no desde un sistema colectivo. Entonces, es muy interesante, ¿verdad?, cómo se nos endosa a nosotros los docentes, porque se les endosa a los asesores, porque los asesores le endosan a los directores, y lo que tenemos es un sistema que nos violenta a nosotros nuestra vocación, a tal punto de querer renunciar, a tal punto de llorar un domingo a las 3 de la tarde, mi experiencia personal, un domingo a las 3 de la tarde me acosté a llorar como una niña en la cama, porque dije, se me fue mi fin de semana haciendo trabajo y haciendo papeles que nadie va a llegar a ver. Y que si llegan a ver, llegan en una actitud de cacería de brujas, en una actitud de persecución, de usted no hizo, demuéstreme, hágame. Bueno, sí, pero yo necesito estar con mis estudiantes, yo necesito trabajar con ellos, necesito ir individualmente, ver qué les cuesta, qué no entienden, qué indicador no están cumpliendo. Bueno, ahora vamos con los indicadores. Entonces vamos a ver cada chico qué es lo que pasa, pero tenemos grupos todavía de 35 y algunos directores ni siquiera cumplen eso, y todavía tenemos grupos de 40 personas. Además de eso, nos quieren endosar también cuando somos profesores de aula, que estudiamos para trabajar con personas estandarizadas en un promedio, y nos endosan también la responsabilidad de la educación especial, para lo que, número 1, no todos tenemos vocación, y número 2, no les vamos a dar la calidad que necesitan estas personas. Entonces, se nos está quemando, nos están quemando. Colipro, interesantísimo. ¿Cuál es el filtro que hace Colipro con los docentes? El que paga la plata para colegiarse y presenta el título universitario, bienvenido, está usted colegiado y aquí están los folletitos y cante la canción. Y esos somos los colegiados de Colipro.
Entonces, claro, vamos a hacer un montón de remiendos en un grupo de profesores que de una universidad de pronto hasta en línea, donde yo tengo la experiencia de conocer compañeros que se han graduado en línea, que solamente conocieron la universidad el día que fueron a pagar y el día que fueron a retirar el título, y esa es la universidad que está formando, y pues muy fácil, nada más llevo el documento, lo llevo a Colipro, y yo me quedé así como, y usted se graduó así, y yo me tuve que vestir de león y tirarme al suelo y rodar mientras una compañera me daba de latigazos para obtener mi MT6. ¿Cómo cerramos ese nivel de brecha sin seguir quemando al docente? Muchas gracias a la compañera que toca temas muy, muy delicados, ¿verdad? Cómo dignificar el rol del docente a nivel social. Escuchamos al compañero atrás, por favor. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Ángel Alberto Castro Ruiz. Es que no se escucha así. Okay. Soy docente de matemáticas. Tengo una licenciatura en docencia y también una licenciatura en Derecho. Aunque usted no lo crea, estoy pensionado y todavía estoy estudiando otra carrera, porque me gusta estudiar. Vengo aquí porque me llamó la atención la invitación que hizo Colipro con la UNED. Yo esperaba que estuvieran por lo menos algún representante del Ministerio de Educación Pública. La verdad que me gustó montones. Cuesta mucho que lo incluyan a uno en esto, porque muchas veces dicen que el campo está lleno, y muy temprano estaba allá abajo, porque era ahí donde se iba a dar el foro, pero en fin, aquí estamos. Ahora que está el representante de ACCE, que ha sido uno de los luchadores, no el compañero, sino ACCE, para que se elimine el bachillerato, o sea, la prueba de bachillerato. Yo quisiera saber, digamos, si sigue esa política de los líderes nacionales del ACCE y en qué va a beneficiar a la educación, y también conocer el criterio de la profesora, que por cierto me gustó su disertación, ¿verdad? En la formación del docente, yo pienso que las políticas son muy importantes, porque la educación va inmersa en la política. Son políticas educativas que vienen dictadas del gobierno central y nosotros tenemos que cumplirlas. Lamentablemente, digamos, en el aula, el docente está trabajando demasiado. Llega a la casa a realizar tareas que no pudo cumplir. Mi esposa es docente de una escuela y prácticamente yo le sirvo como su asesor en la casa por mi experiencia en la docencia, pero sí sufre. Ahora, tener estudiantes de síndrome de Down sin tener el conocimiento profesional, qué difícil es atender a un estudiante de esta naturaleza, porque hay que hacerlo. Ya la inclusión se está dando. Entonces, ¿qué se va a hacer dentro de los líderes o qué piensan hacer los líderes de la educación, la UNED, la UCR, la UNA, ¿verdad? Para que los futuros profesionales de la educación enfrenten este tópico de los estudiantes y que el día de mañana sean futuros formadores, porque no sabemos cuál es la intención de un estudiante de la escuela, de colegio, si le va a gustar llegar a ser un docente dentro de esta política educativa. Recordemos que la educación, al menos en la escuela, es mal pagada. Y eso me llama muchísimo la atención, que ningún miembro del ACCE, del ANDE, del SEC, lucha para que la educación a través de los profesionales de la educación, de la enseñanza primaria, sean bien pagados. Porque hay muy buenos profesionales calificados en la educación primaria. Entonces, el docente tiene que ser humano, en llegar a los estudiantes y a la vez luchar por una buena formación de los estudiantes dentro de las aulas,
y no crear paradigmas de terror ni de miedo, sino todo lo contrario, que se acerquen más al estudio para que no abandonen las aulas. Eso me preocupa, digamos, cuando se está dando la deserción. Ya casi llegan las vacaciones de medio periodo y ahí es donde se da esa política de abandono de las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Hay una última pregunta porque uno de los miembros de la mesa tiene que retirarse pronto, entonces hay varias preguntas en línea que queremos también hacer. Por favor, la escuchamos, compañera. Gracias. Karen Palma, de la carrera de Educación General Básica. No sé si será pregunta o comentario. Yo creo que de escuchar este excelente panel y al hacer la lectura del documento le queda a uno un sinsabor. Yo le llamaría al documento evidencia de la desarticulación del ministerio, ¿verdad? No, creo que este documento lo que nos evidencia es que no nos escuchamos, no nos conocemos. Cada uno desde nuestra área somos expertos. Sentimos que conocemos la realidad y sentimos que podemos decir cómo se debe dirigir la educación para el bienestar de los estudiantes y de los docentes que estamos en el aula. Pero ¿qué sucede cuando, como muchos han dicho, nos imponen el cómo trabajar, el qué ruta seguirá la educación en este país y no contempla mi realidad, ¿verdad? Un poco tal vez, como decía Adrián, no contempla ruralidad, como decía el compañero, no contempla la carga laboral, no contempla nuevas visiones. Bueno, tanto que se hablaba aquí de inclusión, tengo una idea totalmente diferente a lo que aquí se ha planteado, pero entonces somos muchos, pero ¿qué hacemos con tantas ideas, tanto conocimiento que no se está tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces yo creo que más que una pregunta es ¿qué hacemos, verdad? Ya tenemos el documento. Por ejemplo, yo recuerdo cuando la política anterior estaba en la universidad y se me formó con esa política y las teorías, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer ahora con esto que no nos representa, verdad? Muchas gracias a Karen. Voy a leer tres preguntas que tengo acá. Dos son dirigidas a don Hugo y una es global para los compañeros. Ya le pasé otra a doña Yarit, que es muy puntual para la universidad. La primera pregunta es, don Hugo, ante todos estos cambios en las políticas educativas, bueno, creo que he reflexionado un poco en esto, ¿verdad? ¿Cómo abordar ese desgaste profesional y laboral de los docentes, verdad? La pregunta a Anabel Oviedo, como educadores, ¿cómo hacer frente en las aulas a la nueva política en términos de exigencia de tiempo y papeleo? Andrea Rivas. Y una pregunta que me parece global para los tres, en términos generales, que es de una experiencia de educación científica de tercer ciclo, al utilizar la metodología de indagación. Yo creo que viene para los tres esa pregunta. Y una pregunta más para doña Yarit, ¿verdad? ¿Cómo universidades públicas para apoyar o dignificar esa labor de las y los docentes de la educación pública? Entonces vamos a darles a los compañeros, con don Hugo vamos a empezar, para que nos haga esa reflexión y el cierre, por favor, después don Jorge y cerraríamos con doña Yarit. Bueno, muy bien. Yo nada más quiero empezar este cierre diciendo que, como decía la compañera Wendy, han dicho algunos compañeros aquí en este espacio, sí hay una culpabilización del docente de lo que le pasa a este país. Todo es culpa del docente. Pero cuando hay que hablar de educación, nadie llama al docente. Digamos, el que sabe de educación es el docente. Pero cuando usted ve todas las discusiones que se dan sobre temas educativos en los noticieros, en 7 días, llaman especialistas de toda clase, menos a un docente, y eso dice dónde nos tienen posicionados, ¿verdad? La política educativa es una genialidad, el docente no la está cumpliendo, y nadie se pone a cuestionar por qué no existen las condiciones para cumplirlas, ¿verdad? Coincido con don Eduardo. La educación de este país perdió el norte, es una serie de parches para ir remendando, teorías vienen, teorías van, copias vienen de Chile, copias vienen de Finlandia, copias vienen de todo lado, porque no tenemos un proyecto país como lo tuvimos en los 70, entonces la educación respondía a un proyecto país, a un proyecto de desarrollo nacional. El tema del bachillerato que pregunta el compañero, bueno, sobre el bachillerato se han hecho discusiones, paneles en APSE en los últimos años y se ha mantenido la posición de que el bachillerato ha generado exclusión en este país, ¿verdad?
el tema tiene que ver también con que el bachillerato no se ha convertido no en una herramienta para medir al estudiante, sino precisamente para medir al educador, a ver si cumple o no cumple, a ver si te da el porcentaje de aprobación para decir tuvo buena promoción, entonces es buen docente, ¿verdad? Entonces, y no miden absolutamente nada. Tenemos décadas de hacer bachillerato, tenemos un montón de información de esas, entonces sirven para medir, pero no para incidir. No se han tomado las decisiones necesarias de lo que nos ha demostrado bachillerato. Bachillerato nos ha demostrado que en este país la gente no sabe saliendo nada de matemáticas. Pero entonces, para tapar ese hueco que es bachillerato, damos 8 o 10 preguntas que supuestamente no tienen respuesta y levantamos el índice de bachillerato y ya no pasó nada, ¿verdad? Entonces, esas famosas curvas lo que hacen es tapar el hueco de una prueba que nos está dando información científica, pero que no estamos tomando decisiones con ellas. O la quitamos y hacemos lo que hay que hacer y dejamos de preocuparnos tanto por el contenido, ¿verdad? O ver qué se hace. Ante las preguntas que nos abordan, ¿cómo abordar el desgaste? Desde APS en algún momento, en el año 2016, por primera vez en la historia de la organización, se hace un movimiento de profesores, de maestros y maestras con un tema que no era necesariamente salarial, que era un tema pedagógico. En julio del 2016 salimos a las calles en una protesta para pedir solución al tema del papeleo, en un contexto donde ya había salido un documento de la Junta de Pensiones que hablaba sobre el profesor quemado, el desgaste de los trabajadores de la educación, todo lo que estaba generando, ¿verdad? En un contexto donde Sonia Marta Mora había hecho un cambio en la directriz, en una circular para cambiar planeamientos que había dejado Garnier, que eran planeamientos mestrales, para hacer planeamientos mensuales y quincenales que sobrecargaban nuevamente todo ese tema, ¿verdad? Y en un tema de lo que hablaban los compañeros del tema de la institución o el centro educativo como eje de la calidad, y se convirtió en eso. El eje de la calidad se convirtió en un desgaste de ampos, donde vos vas cumpliendo todas las etapas y vas metiendo el papel de que la cumpliste. Y en términos reales no se está haciendo porque no hay tiempo, sino lo que haces es reunirse a los docentes en un consejo de profesores, llenan los formularios, llenan los machotes y cuando llega el famoso equipo ese, sí, aquí está todo, cumplimos. Entonces no castigan al docente, al director, y el director a su vez no castiga a los docentes. Entonces se convierte en un tema de castigo. Se propusieron en ese momento 10 propuestas muy simples que tienen que ver con política, con voluntad política. Eran 10 propuestas muy simples para bajar la carga, porque ya sabemos que el tema de recarga laboral es un tema estructural del sistema. El mismo sistema MEP funciona con esa burocratización y ese papeleo. Se había propuesto entre esas 10, 1, el tema de los planeamientos. 2, en este momento existen, y don Eduardo y el compañero Johnson no me dejan mentir, como directores, existen aproximadamente en los colegios y las escuelas 30 comités, pero existen solo 20 docentes. Entonces saquen cuenta cuántos comités tiene que estar un docente, 3.5 comités más o menos. Entonces se propuso que se hicieran 5 comités generales con 5 ejes de la vida de la institución y que se desarrollaran esos 5 comités. Esa es una propuesta que es viable. No se necesita cambiar la ley de carrera docente para hacer eso. No se necesita cambiar la ley de carrera docente para crear una política de planeamientos realista, ¿verdad? Se propuso también el tema del calendario escolar. El calendario escolar ustedes lo revisan, son 200 días y vienen 162 celebraciones. Que hay que celebrar de 3 formas. Vienen 3 formas de celebrar. Una es celebrar por actos cívicos, las que son formales. Otra, evidenciando con pizarras o evidenciando alguna actividad lúdica con los muchachos en el aula, por ejemplo, el día de la fruta, el día del lavado de manos, el día del cangrejito, que es cierto que existen, yo no estoy bromeando, existen, el día del cangrejito, el día del paladar hendido, hay que celebrarlas todas. Entonces, de 200 días se celebran 162, se toma al menos 3 o 4 horas y todos los docentes tienen que estar involucrados en los comités. Eso es una recarga exageradísima de trabajo extra, que se puede variar el calendario escolar, es viable. Otra propuesta que se generó en aquel momento para hacerle frente a ese desgaste tiene que ver que los docentes, especialmente los de primaria, no sean convocados fuera de su jornada, porque al docente se le paga la jornada, pero en primaria yo no sé por qué ocurre que todas las reuniones y consejos, como no pueden dejar a los chiquitos solos, entonces después de las 5 de la tarde hacemos la reunión, ¿verdad? Entonces al docente se le paga por una jornada o por lección como pasa en secundaria, entonces que se tomen esos espacios, eso generaba, digamos, aflojar un poco ese desgaste. Entre otra serie de condiciones,
para ir bajando esa carga mientras se tomaba un desarrollo. Y hay un tema trascendental que, aunque ustedes no lo crean, genera recarga docente, y es el tema del uso de la herramienta tecnológica denominada PIAT, que a pesar de que es una herramienta tecnológica, vean que si no sirve para bajar la carga docente, que el ministerio tuvo que inventarse un pago extra, lo que llama el ministerio un recargo administrativo, para que una persona pueda llevar el PIAT, porque no generó nada, no aflojó nada, recargó trabajo. Todo lo que tienen en escrito lo tienen que pasar al PIAT, y tienen que mandarlo por correo electrónico, tienen que fotocopiarlo y meterlo al AMPO. Es decir, son 4 evidencias de que hicieron eso cuando pudo haberse hecho a nivel informático. Vean ustedes. Y se gastaron, no sé, miles de millones de dólares, y se siguen gastando porque es una herramienta que se está actualizando, porque todavía no le han dado el clavo con lo que el sistema de país necesita. Entonces, desde mi punto de vista, es una concesión ahí a una empresa privada, a una asociación privada, que no lo va a terminar desde mi punto de vista ese programa, porque no les interesa perder esa platita, ¿verdad? Entonces le hacen parches y parches y parches al programa que no funciona. Y eso sería, digamos, desde esas propuestas. Yo hoy me tengo que retirar, les agradezco mucho, tengo una cita médica, y entonces si no quedo fuera de la vista del médico. Así que muchas gracias y fue un placer. Muchas gracias a don Hugo y a ABSE por su presencia acá. Como lo señalábamos al inicio, es un primer conversatorio. Quisiéramos tener a todos los actores en un panel, ¿verdad? Y hacer ese intercambio, pero de eso se trata. Gracias, don Hugo. Un aplauso para don Hugo por su participación. Vamos a escuchar a don Jorge. Bueno, gracias. Esta vez sí voy a ajustarme a la norma. Vamos a ver, la política educativa deja por fuera la ruralidad. Es que en general la ruralidad ha quedado por fuera en la política de Estado. Digamos, es que una cosa va con la otra. Es decir, si en este país realmente estuviéramos interesados por un desarrollo rural local, solo se puede lograr a través de la articulación institucional, eso es claro. Digamos, y aquí hay un desafío súper interesante, porque en todo este tema de la universalización de la educación preescolar hay una discusión que hay que dar de cómo vamos a llevar procesos de universalización para la atención de chicos y chicas de los 0 a los 4 años. Es decir, ahí hay que pensar modelos que van más allá, digamos, de alcance institucional, y se requieren generar ya sea procesos comunitarios o de fortalecer y educar proyectos familiares. Porque, bueno, sabemos que las investigaciones nos están diciendo que la atención de los 0 a los 4 años es fundamental para el desarrollo cognitivo y en una serie de dimensiones de la persona que se está formando. Entonces aquí digamos, hay un desafío pendiente país realmente, porque es fácil llevar la universalización de asistencia social a las urbes, en el contexto urbano. La discusión es cómo lo hacemos en la ruralidad, en un país que ha dejado la ruralidad por fuera en los últimos 30 años, digamos, y que va en otras dimensiones. Voy a hacer un comentario con respecto al tema de los exámenes de bachillerato y en general el PIAT, porque acá la discusión no es si está bien o está mal. A ver, el sistema también ocupa retroalimentarse de alguna u otra forma. El tema es cómo generamos esa retroalimentación. Es decir, el tema es cómo generamos pruebas que nos permitan llevar un año al año con la implementación del currículum. El tema es cómo levantamos indicadores de centros educativos que nos permitan orientar y planificar estratégicamente las acciones de un centro, una institución educativa, una dirección regional o un circuito escolar. Es decir, es fundamental generar información para tomar decisiones, porque si no las decisiones las estamos tomando a partir de, digamos, de puntos ciegos. El tema es que las formas que se han implementado o que se buscan implementar realmente no están cumpliendo o en algunos casos no están cumpliendo las funciones que deberían de cumplir. En otros hay que ver algunos casos exitosos en donde
Más bien estos mecanismos de evaluación de los sistemas educativos realmente generan retroalimentación y en la toma de decisiones de los centros educativos, de los circuitos educativos o de las direcciones regionales. Pero sí es un tema que habría que entrarle y habría que analizarlo a la luz de experiencias y de lo que está ocurriendo en el país, es decir, llevar investigación de campo, es ver, bueno, cuáles han sido como procesos exitosos en donde toman, analizan más allá de la nota de bachillerato, si le fue bien o si le fue mal, bueno, qué partes del currículum hay que seguir implementando, es decir, es un tema de discusión porque si no, la realidad no es blanco-negro. Sí, la realidad no es blanco-negro. Y finalmente, creo que hay otra pregunta por ahí. Y me parece, digamos, que la discusión sobre qué hacer, yo creo que hay que generar espacios y procesos realmente de comunicación entre los tomadores de decisiones y el sector magisterial, es decir, el colectivo docente. A mí me gusta referirme al colectivo docente porque finalmente los procesos educativos son colectivos. Aquí no hay, es decir, esta cosa de la educación es este proceso dialéctico entre lo que se puede construir colectivamente. Yo creo que es necesario generar los espacios de diálogo y construir a nivel formal las vías y los canales de comunicación entre los distintos niveles, porque si no, no vamos a lograr promover procesos de mejora, digamos, de los desafíos que tenemos pendientes. Muchas gracias a Jorge por su participación y sus reflexiones. Vamos a cerrar con doña Yarit. Bueno, tal vez yo me voy a referir a algunos, porque me parece que lo que ha dicho la profesora es realmente significativo en torno a que la culpa siempre es de las y los docentes. Y tiene toda la razón. Creo que la mirada siempre está puesta en el docente como el principal culpable o protagonista en este sentido. Y yo quería comentarles que de la Comisión de Decanas y Decanos del CONARE, de Decanos de Educación, hemos estado participando en foros sobre el tema de la formación inicial y la formación permanente. Hemos concluido que definitivamente se tienen que variar los procesos de selección de los docentes desde su ingreso a las universidades. Entonces, es necesario definir cómo eso lo podemos hacer y creo que aquí las organizaciones magisteriales tendrán que pues ayudarnos en ese sentido, porque sí pensamos que a las carreras de educación, y como yo lo dije antes, tienen que ingresar los mejores. Tenemos una preocupación que está latente y que no se ha definido por parte del ministerio, que tiene que ver con nosotros como formadores, y es que el ministerio no cuenta con los perfiles docentes. Entonces, las universidades no tenemos como una referencia en torno al tipo de docente que el ministerio está requiriendo que formemos. Entonces, esa es una situación que nos coloca en un plano bastante impropio en torno a esa respuesta que podemos dar a las necesidades que tiene el ministerio en torno a la calidad de los docentes y al tipo de docente que se requiere. Y en torno a eso tenemos otro punto que lo mencionaron, creo que lo mencionó Hugo y me parece que Jorge, y es el que tiene que ver con el reclutamiento y la selección de docentes. El servicio civil, al no tener perfiles, nombra a lo que a ellos se les ocurre que puede ser, porque ni siquiera tienen una fuente de información que proceda de las mismas instancias ministeriales, por ejemplo, de la dirección curricular. No hay nada que pueda apoyarles en esa decisión, y el señor del servicio civil nos decía que ellos hacen lo que pueden desde lo que pueden entender. Pero a mí me parece que, y creo que en algún momento lo mencionaba en Colipro, el Colipro ahí tiene un papel
sustantivo porque le corresponde fiscalizar el ejercicio de la profesión. Tenemos otro asunto que lo comento porque también es parte de los análisis que hemos hecho, y el año pasado esto fue como más fuerte en la discusión, y es una pregunta que hacemos, porque ¿quién en el sentido de la proliferación de las universidades privadas, la pregunta es ¿quién controla el CONESUB? Porque nosotros tenemos ¿quién? El CONARE, pero el CONESUB no, ¿verdad? Entonces, eso ha sido una alta discusión en términos de que las exigencias tienen que darse tanto para las personas que se forman en universidades públicas como las que se forman en universidades privadas. Y creemos que si no existe una política de Estado para la formación docente o para la profesión docente, no podemos nunca conseguir que todos apostemos hacia los mismos nortes en torno a las mallas curriculares, en torno a los procesos de capacitación o de formación permanente. O sea, ahí estamos en una situación un poco crítica porque cuando aparecen las universidades privadas no hay una regulación, y no es que digo que no deban existir, pero que sí deberían de estar en un nivel el mismo. En el caso de las universidades públicas, las exigencias deberían ser en ese caso similares. Y dentro de todos estos asuntos, también consideramos que hace falta el concurso de las organizaciones magisteriales para unirse en el análisis y en el planteamiento de propuestas que ya sean como más concretas en torno a todo lo que ustedes han señalado, el tema de la recarga de labores, el tema de que los directores no pueden asumir su papel como líderes de acción. Eso yo creo que Eduardo ya que tiene bastantes años de estar en el liceo, estos temas han salido a la palestra, pero siempre los volvemos a sacar, ¿verdad? Y no se ven soluciones concretas, y creo que eso pasa por el tamiz de la crítica constructiva, en el sentido de que las organizaciones magisteriales no sé si es una visión que yo tengo, pero no se han juntado en esa discusión tan importante para poder apoyar a los docentes, a los directores, a los actores de los procesos educativos. Y cuando digo esto, estoy pensando también en los estudiantes que se ven afectados por este tipo de prácticas o de políticas. Y me parece que sí es necesario juntarse para definir esa política de Estado. Yo no hablo de política pública porque me da la impresión de que cada 4 años se estaría cambiando, ¿verdad? Tiene que ser más bien una política de Estado, y hay que trabajar muy fuerte en la dignificación de la profesión docente. Creo que todos debemos apoyarnos y apostar hacia esa dignificación, porque muchas veces vemos que los mismos medios de comunicación no resaltan iniciativas donde se notan cambios o transformaciones, sino por el contrario, solo cuando aparecen asuntos negativos salimos en la prensa, por ejemplo. Entonces creo que nosotros, como en el caso de las universidades públicas, tenemos que aprovechar mayormente los medios de comunicación para colaborar en esa dignificación de la profesión docente, pero por otro lado, las demás organizaciones. Entonces, con esto quiero decir nuevamente que si no nos unimos y no trabajamos juntos estos temas, no vamos a conseguirlo, porque definitivamente acciones aisladas no se ocupan, cada quien jalando para su saquito. Eso no se requiere en estos tiempos, y creo que ya es suficiente la discusión en foros, en paneles, los informes del estado de la educación. O sea, tenemos insumos suficientes para empezar a emprender acciones, y creo que lo que no hemos hecho es precisamente unirnos y no sé quién nos tiene que mover, porque aquí nos incluimos, bueno, me incluyo en este caso como directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, porque no podemos seguir así. Y esto lo hablamos y lo decimos y lo volvemos a decir, pero
igual seguimos, ¿verdad? Entonces creo que hay suficientes elementos, suficiente aprendizaje, suficiente experiencia como para poder aportar al país que bien lo necesita y teniendo muy claro que lo que yo les digo a mis compañeros de la escuela, que todos los caminos llevan a la educación, todos, pero todos. Entonces creo que con esa claridad quiero decirles que de verdad trabajemos colaborativamente en beneficio de la educación de este país. Y yo quisiera, si me lo permiten, cerrar con una cita de Pablo Freire que me encontré y que me parece que ilustra muy bien esa postura del profesor en el salón de clases, del profesor o la profesora, que dice así: de la misma manera en que yo no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para enseñar correctamente y bien los contenidos de mi disciplina, tampoco puedo, por otro lado, reducir mi práctica docente a la mera enseñanza de esos contenidos. Ese es tan solo un momento de mi actividad pedagógica. Tan importante como la enseñanza de los contenidos es mi testimonio ético al enseñarlos. Es la decencia con que yo lo hago. Es la preparación científica revelada sin arrogancia, al contrario, con humildad. Es el respeto nunca negado al educando, a su saber hecho de experiencia que busco superar junto a él. Eso lo dijo don Pablo Freire en el 96. Muchas gracias a doña Yarid y a Jorge. Antes de dar el cierre a la compañera Margot Piedra, recordarles que la actividad después les va a llegar a sus correos electrónicos, ¿verdad? Ya la grabación para que la puedan difundir, discutir nuevamente, ¿verdad? Que es importante seguir socializando la discusión. Y asumimos las palabras de doña Yarid de cierre, ¿verdad? Ese compromiso como universidad pública, y creo que lo estamos haciendo, estamos trabajando en ese compromiso por unirnos con diferentes sectores, y tanto con el Colipro, ¿verdad? Las carreras a nivel interno de la universidad, entre universidades públicas, y en ese sentido, y estos espacios es para punzarnos un poquito ahí y punzar la conciencia, pero llevar a la práctica ese cambio que tanto requiere la educación. Vamos a doña Yarid. Adelante, doña Yarid. Bueno, que a mí me parece que lo que señalaba el compañero de que no haya una representación del Ministerio de Educación Pública, desde luego que era crucial que hubiera alguien del Ministerio de Educación, pero se justificaron según lo que comprendí. No, y eso, para importante aclarar lo que dice doña Yarid, es decir, en un conversatorio, más bien vean ustedes que hemos durado, hay espacios para generarlos, para seguir desarrollándolos, y es importante abrir esos canales de diálogo. Margot, por favor. Con esto cerramos este primer espacio de encuentro organizado por la Escuela de Ciencias de la Educación, liderada por la Escuela de Administración Educativa y la licenciatura en Docencia. Agradecemos a Orotina Online por permitirnos este espacio y hacerlo en vivo, la transmisión, a los compañeros que nos acompañaron a través de Facebook Live y a los compañeros y compañeras que se encuentran en la Escuela de Granadilla. Y a todos ustedes que hoy se mojaron para llegar hasta aquí, muchísimas gracias a los miembros de la mesa y nos espera un cafecito aquí afuera. Muchísimas gracias.